Solo voy a decir esto una vez, Elena, así que asegúrate de entenderlo bien en esa cabeza dura que tienes. La casa de la piscina es para la familia y tú eres solo un caso de caridad que tu hermano trajo a casa. Empaca tus cosas y pon las maletas de tu hija en la entrada antes de que le ordene al personal que las tire a la basura. Estas fueron las palabras exactas que mi madrastra, Ellen, pronunció con frialdad matemática desde la cabecera de la mesa de caoba de 24 asientos. Había exactamente 42 personas en ese comedor colonial de la finca familiar. Todos los tíos, tías, primos carnales, segundos y miembros de la dinastía Vance me miraban fijamente bajo la luz de la lámpara de cristal de araña. Ninguno de ellos bajó la vista hacia sus platos de porcelana Wedgwood. Ninguno de ellos levantó una sola ceja para defenderme del ataque. Mi nombre es Elena Vance, tengo 34 años, y esta es la crónica exacta de cómo mi propia familia votó unánimemente para desalojar a mi hija Maya, de 8 años, de su habitación durante la reunión anual de verano, y cómo terminé utilizando las leyes federales e inmobiliarias para desalojar legalmente a cada uno de ellos de las 42 hectáreas que creían haber heredado. Hoy, Ellen vive en un complejo de apartamentos de alquiler subsidiado de 2 habitaciones a 10 kilómetros del límite municipal de Oakridge, y las escrituras completas de la propiedad están exclusivamente a mi nombre. Los guardias de seguridad privada que contraté tienen órdenes estrictas de no permitir que ningún vehículo con el apellido Vance cruce la puerta de hierro forjado. Esta victoria no se construyó con gritos ni lágrimas, sino con documentos notariales, auditorías forenses y una paciencia que esperó el momento exacto para golpear con la fuerza de un mazo judicial. La propiedad histórica de los Vance se extiende a lo largo de 42 hectáreas de terreno boscoso de alta plusvalía en la región norte del estado de Nueva York, justo en el límite exterior del pueblo de Oakridge. La residencia principal es una estructura arquitectónica de estilo victoriano tardío, edificada originalmente en el año 1894, que cuenta con 11 dormitorios, 7 baños completos, 2 salones de recepción formal y una terraza perimetral de madera de cedro que exhala un aroma perpetuo a resina, humedad lacustre y cera de abejas antigua. Al este del complejo residencial se encuentra la Casa de la Piscina, una cabaña de huéspedes de 3 dormitorios construida por mi abuelo paterno, Arthur Vance, en el año 1972, diseñada con paneles de roble y grandes ventanales que ofrecen una vista panorámica hacia el muelle privado del lago. Durante mi infancia y adolescencia, este lugar representaba el epicentro absoluto de nuestra existencia social. Cada mes de julio, sin falta, la totalidad del clan familiar se congregaba durante 21 días consecutivos para celebrar la denominada reunión de verano de los Vance. Era una tradición diseñada originalmente por mi abuelo para preservar la cohesión familiar y evaluar los proyectos de las nuevas generaciones. Pero tras su fallecimiento en septiembre de 2018, la finca dejó de ser un refugio de paz para convertirse en un tablero de ajedrez financiero, donde Ellen asumió el rol de una reina absolutista y despiadada. Mi padre, un hombre de negocios de carácter débil llamado Charles Vance, contrajo matrimonio con Ellen en el verano de 2004, exactamente 4 años después de que mi madre biológica falleciera a causa de un carcinoma de mama en el Hospital General de la ciudad. Ellen ingresó a la dinámica familiar acompañada por su propio hijo biológico, Julian, quien era un año mayor que yo y poseía una habilidad innata para la manipulación psicológica pasiva. Desde la misma semana en que instalaron sus pertenencias en la residencia principal, se implementó un sistema invisible pero rígido de estratificación y favoritismo dentro de la casa. Julian fue instalado de inmediato en el dormitorio principal del ala este, una habitación con balcón privado hacia el lago, vestidor de mármol y chimenea funcional. A mí, por el contrario, se me asignó el antiguo cuarto de servicio ubicado detrás de la cocina industrial, un espacio que medía exactamente 3 metros de ancho por 3 metros y medio de largo, cuyas ventanas daban hacia el generador eléctrico y que conservaba un olor perenne a grasa frita y desinfectante de pino de bajo costo. Mi padre, obnubilado por el deseo de complacer a su nueva esposa y evitar conflictos domésticos, adoptó una postura de neutralidad cobarde. Se autoconvenció de que los cambios eran necesarios para la armonía del nuevo hogar, repitiendo el discurso de Ellen de que cada miembro debía ocupar el espacio que correspondía a su proyección futura. Esto se hizo evidente cuando Julian cumplió 16 años y recibió las llaves de un Jeep W Wrangler del año con tracción en las 4 ruedas, mientras que para mi 16º cumpleaños se me entregó una tarjeta de transporte público mensual y un par de botas de cuero de segunda mano que pertenecieron a un primo lejano. Esta estructura de castas familiares no era un secreto,
sino un mecanismo gestionado con frialdad burocrática por mi madrastra. Ellen utilizaba un cuaderno de contabilidad con cubiertas de cuero negro donde registraba meticulosamente los éxitos corporativos, los promedios académicos de las universidades de la Ivy League y los enlaces matrimoniales con familias de alta alcurnia de la región. Aquellos que acumulaban puntos en este registro eran recompensados con la asignación de las 3 suites de lujo del segundo piso durante las reuniones de verano. Julián, tras graduarse de una escuela de negocios de segunda categoría pero financiada con el dinero de mi padre, abrió una firma de consultoría de inversión y se casó con Clara, la hija de un desarrollador inmobiliario local. Debido a esto, siempre recibió los honores máximos de la casa. El tío Marcus, socio de un bufete de abogados corporativos en Manhattan, ocupaba la suite del ala oeste. Dado que yo decidí rechazar las presiones familiares para estudiar Derecho Corporativo y opté por una carrera en la educación pública, especializándome en la enseñanza de matemáticas para escuelas secundarias de escasos recursos, fui degradada al nivel más bajo de la jerarquía de los Vance. Mi estatus empeoró significativamente en el año 2020, cuando el padre de mi hija Maya nos abandonó de forma imprevista, dejándome como madre soltera con un salario neto de $4,200 mensuales. A los ojos de Ellen, mi presencia y la de mi hija representaban una carga estética y financiera para el prestigio de la dinastía. Durante una década completa, toleré cada una de las clasificaciones humillantes sin emitir una sola queja formal. Mi silencio no nacía de la sumisión, sino de una promesa silenciosa que le hice a mi madre en su lecho de muerte. Me aseguraría de que mis futuros hijos conocieran la tierra de sus ancestros, nadaran en las aguas del lago Acridge y mantuvieran vivo el recuerdo del abuelo Artur. Sin embargo, el costo financiero y emocional de mantener este vínculo era desproporcionado. El mantenimiento general de la finca, que incluía los impuestos prediales anuales, el servicio de jardinería, el seguro contra incendios y las reparaciones estructurales, ascendía a la suma exacta de $45,000 por año. Tras la muerte de mi padre en noviembre de 2022, Ellen convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Familiar en la que declaró que su pensión de viudez era insuficiente para cubrir los costos de operación de la propiedad. Por lo tanto, instituyó el Fondo de Preservación del Legado Vance, una cuota obligatoria para cualquiera que deseara asistir a las reuniones de verano. Julián aportaba un pago simbólico de $1,000 anuales bajo el pretexto de que su firma manejaba las inversiones menores de Ellen de forma gratuita. El tío Marcus depositaba $2,000 debido a sus supuestos servicios de asesoría legal externa. A mí, utilizando el argumento perverso de que al ser madre soltera generaba una demanda desproporcionada sobre el sistema de plomería y los servicios de lavandería de la finca, se me fijó una tarifa de $5,000 anuales. Para cubrir este monto sin afectar el fondo universitario de Maya, trabajé durante 3 años consecutivos en 2 empleos simultáneos. Dictaba clases presenciales de matemáticas de 7:00 a 3:00 p.m. y realizaba tutorías virtuales de cálculo avanzado para estudiantes extranjeros desde las 8:00 p.m. hasta las 11:30 p.m. de la noche. Mientras mi cuenta bancaria se drenaba para financiar la pintura exterior del complejo, Julian y su esposa exhibían ropa de diseñador y organizaban recepciones con servicio de catering en los jardines principales. Las humillaciones públicas no comenzaron de forma violenta, sino mediante una estrategia de desgaste pasivo-agresivo que se ejecutaba siempre en presencia de testigos clave. La primera agresión sistemática ocurrió durante la reunión de julio de 2023. Maya y completamos el trayecto en automóvil desde nuestro apartamento de alquiler y llegamos a la finca a las 2:45 p.m. bajo una lluvia persistente. Al ingresar al vestíbulo principal, noté que nuestras tarjetas con nombres impresos habían sido retiradas del tablero de asignación de habitaciones del segundo piso. Ellen nos recibió en el gran salón, vestida con un conjunto de lino blanco y sosteniendo una copa de porcelana con té de menta. Con una sonrisa gélida, me informó que 3 inversionistas potenciales de la firma de corretaje de Julian habían decidido asistir al fin de semana de la reunión y requerían el uso exclusivo del cuarto de servicio trasero para almacenar sus equipos de golf y maletas de viaje de cuero. Acto seguido, extendió su mano izquierda hacia la ventana y señaló una tienda de campaña de lona militar instalada sobre el césped empapado del ala norte, a escasos metros de la zona de estacionamiento de grava. Es una oportunidad excelente para que Maya experimente la naturaleza de forma directa, Elena, afirmó Ellen, modularizando su voz para asegurarse de que las tías abuelas que tomaban el té a pocos metros escucharan cada palabra. Los niños de ciudad necesitan desarrollar resiliencia,
Y considerando que tu aporte al fondo de preservación cubre apenas los costos básicos de los insumos que consumen, tuvimos que dar prioridad logística a las personas que generan un valor real para el crecimiento patrimonial de Julian. No respondí. No permití que mis ojos parpadearan. Pasé las siguientes 3 noches durmiendo sobre un colchón de aire defectuoso que perdía presión cada 2 horas, abrazando a mi hija de 5 años para protegerla del frío de la madrugada, mientras el eco de las risas y el sonido de los brindis con copas de cristal de baccarat se filtraban a través de las ventanas cerradas de la residencia principal. El segundo incidente escaló al terreno de la extorsión financiera directa en abril de 2024. Recibí una llamada telefónica de Ellen a las 8:15 a.m. de un martes. Sin mediar saludo, me notificó que las vigas de soporte de la casa de la piscina presentaban un daño estructural por humedad cuya reparación requería un presupuesto urgente de $12,000. Afirmó que, tras analizar el uso de las instalaciones, determinó que Maya pasaba el 80% de su tiempo utilizando la piscina olímpica en comparación con los demás nietos, por lo que era legal y moralmente justo que yo asumiera el 80% del costo total de la obra, es decir, la suma de $9,600. Solicité formalmente que se me enviara por correo electrónico una copia digitalizada del presupuesto detallado de la empresa constructora y el registro de la inspección técnica. La respuesta de Ellen fue una risa seca a través del receptor. Cuestionar mis decisiones administrativas no solo es una muestra de tu profunda ignorancia en gestión de activos, Elena, sino una falta de respeto intolerable a la memoria de tu padre, quien confió plenamente en mi criterio para dirigir este hogar. Si no tienes la liquidez necesaria para cumplir con tus obligaciones dinásticas, la puerta está abierta. Esa misma tarde, ingresé al portal digital de la Oficina de Planificación Urbana del Condado de Saratoga y verifiqué que no se había solicitado ninguna licencia de obra ni permiso de reparación estructural para la finca de los Vance en los últimos 60 meses. 2 meses después, durante la primera cena de la reunión de junio de ese año, confronté a Ellen en la cocina mientras el personal retiraba las bandejas del plato principal. Le mostré la captura de pantalla de la ausencia de permisos estatales. Ella continuó raspando los restos de un salmón al horno en el triturador de basura, se limpió las manos con un paño de cocina que llevaba las iniciales de mi abuelo y me miró fijamente. Si tu situación financiera como profesora de escuela pública es tan precaria que necesitas fiscalizar cada centavo que se usa para mantener este techo sobre tu cabeza, deberías buscar un motel económico en la autopista para el próximo año. Aquí pagas lo que yo decido que pagues o te vas. Para evitar que mi hija fuera excluida de las actividades del verano, firmé un cheque certificado por la cantidad exacta de $9,600. 48 horas más tarde, Julian llegó a la propiedad remolcando una lancha motora marca Sea Ray de $70,000 recién adquirida. El tercer agravio, que sentó las bases para la confrontación definitiva, tuvo lugar el 14 de julio de 2025. Maya había sido diagnosticada 3 meses antes con un cuadro de asma bronquial crónica de nivel 2, una condición médica certificada por el Departamento de Neumología Pediátrica que la hacía extremadamente vulnerable a los ambientes con alta concentración de esporas de moho, humedad relativa superior al 65% y polvo acumulado. Consciente de esto, envié un mensaje de texto formal a él en el 12 de marzo de ese año, solicitando con 4 meses de anticipación la asignación de la habitación del ala oeste de la casa de la piscina, la cual contaba con pisos de madera noble pulida, ventilación cruzada y un sistema de deshumidificación eléctrica industrial. Ellen confirmó la recepción del mensaje y aceptó la solicitud respondiendo con la palabra registrado. Sin embargo, cuando mi automóvil ingresó a la propiedad, tras un viaje de 6 horas por carretera bajo un sol de 36 grados centígrados, descubrimos que la habitación asignada estaba ocupada por las camas ortopédicas, los juguetes de morder y el pelaje suelto del perro cobrador dorado de Julian. Ellen nos esperaba en el porche inferior, sosteniendo una carpeta de plástico con la distribución de los espacios. Con una indiferencia absoluta, me comunicó que los tapizados de lino belga del segundo piso de la casa principal eran demasiado valiosos para exponerlos a la caspa canina, por lo que el animal requería la habitación de la casa de la piscina. Tú y la niña pueden instalarse en el sótano técnico de la casa principal, declaró, señalando la puerta de madera carcomida que descendía hacia los cimientos del edificio. El sótano era un espacio sin ventanas habitables, con suelo de hormigón rústico sin tratar, filtraciones de agua estancada provenientes de la bomba de sumidero y manchas extensas de moho negro de la variedad Stachybotrys que cubrían la totalidad de los zócalos de madera de pino.
Extraje de mi bolso de mano el certificado médico original firmado por el doctor Laurence, especialista del hospital infantil, junto con los 2 inhaladores de rescate de fluticasona de Maya. Le expliqué de manera calmada, manteniendo mi tono de voz en un nivel conversacional de 60 decibelios, que exponer a mi hija a ese sótano durante 21 días implicaba un riesgo inminente de choque anafiláctico o crisis respiratoria aguda que requeriría hospitalización de emergencia. Ellen ni siquiera extendió la mano para tomar el documento médico. Se limitó a dar un giro sobre sus talones y regresar al interior de la casa, dejando una última instrucción flotando en el aire del porche. No toleraré que uses los problemas de salud que tú misma le provocas a tu hija por no poder pagar un estilo de vida adecuado como un mecanismo para chantajearme y exigir privilegios que no te corresponden. La distribución de las habitaciones está cerrada. La escalada final se ejecutó esa misma noche, durante la cena de gala que inauguraba formalmente la reunión de 2025. Ellen esperó a que los 42 miembros de la familia estuvieran ubicados en sus respectivos asientos, con los camareros sirviendo las porciones de lomo de ternera y las copas de vino tinto llenas hasta la mitad. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana se detuvo bruscamente cuando Ellen se puso de pie en la cabecera de la mesa, utilizando una cuchara de postre para golpear el borde de su copa de cristal hasta obtener un sonido agudo e hipnótico. Fijó su mirada directamente en mis ojos y pronunció la sentencia que marcó el final de su impunidad. Solo voy a decir esto una vez, Elena, así que asegúrate de entenderlo bien en esa cabeza dura que tienes. La casa de la piscina es para la familia, y tú eres solo un caso de caridad que tu hermano trajo a casa. Empaca tus cosas y pon las maletas de tu hija en la entrada antes de que le ordene al personal que las tire a la basura. El gran comedor de los Vance quedó sumido en un silencio absoluto, denso y asfixiante. Ninguno de mis familiares directos movió un solo músculo de la cara. El único sonido audible en el recinto era el zumbido monótono del compresor del refrigerador industrial en la cocina contigua y el graznido distante de un ave acuática en la superficie del lago. Mi hermano por adopción, Julian, tomó su copa de vino con total parsimonia, observando el color del líquido antes de beber un sorbo largo y deliberado. El tío Marcus se limitó a acomodar la posición de su servilleta de lino sobre el regazo, desviando la mirada hacia los ventanales que daban al muelle exterior para evitar cualquier tipo de contacto visual conmigo. Mi hija Maya estaba sentada a mi lado izquierdo. Sus manos pequeñas apretaban el tejido de mi vestido de algodón con tal intensidad que la piel de sus nudillos se tornó completamente blanca. No emitía ningún sonido, pero las lágrimas corrían de manera continua por sus mejillas, cayendo directamente sobre el plato de porcelana que contenía la comida que no había tocado. No grité. No arrojé el contenido de mi copa sobre la mesa ni golpeé la madera labrada para manifestar mi indignación. Sentí como una ola de frialdad absoluta recorría mi columna vertebral, transformando la humillación en una certeza matemática de resolución. Comprendí en ese microsegundo que las dinámicas basadas en el abuso familiar no se disuelven mediante la negociación, sino mediante la destrucción legal de sus bases de poder. Me puse de pie con movimientos lentos, controlados y precisos, asegurándome de que las patas de mi silla no emitieran ningún chirrido molesto sobre las tablas del suelo de roble. Bajé la vista hacia Maya, le acaricié el hombro con suavidad y le hablé en un susurro apenas perceptible: «Toma tu abrigo, mi amor, nos vamos ahora mismo». Giré la cabeza para mirar a Ellen, quien mantenía una sonrisa de triunfo estático grabada en sus labios delgados. No le concedí la satisfacción de un reproche, una mirada de dolor o un temblor en la voz. Caminé con paso firme hacia el vestíbulo, tomé las 2 maletas que descansaban junto a la puerta principal, subí a mi automóvil Honda Civic de 10 años de antigüedad y abandoné la propiedad de los Vance, conduciendo en silencio por la carretera estatal hasta llegar al estacionamiento del hotel de cadena ubicado junto a la salida número 9 de la autopista interestatal. Seleccionamos meticulosamente la fecha del sábado 2 de agosto de 2025 para ejecutar la notificación formal de la demanda judicial. Ese día correspondía a la celebración de la Gran Gala de Verano de los Vance, un evento de etiqueta donde mi madrastra reunía a 60 miembros selectos del club de campo local, empresarios de la región y la totalidad del árbol genealógico de la familia para una cena formal en los jardines del ala sur de la propiedad. La iluminación consistía en cientos de lámparas de papel instaladas en los árboles centenarios, y la música de un cuarteto de cuerdas en vivo se escuchaba de fondo. El costo total del servicio de catering para esa noche específica ascendía a la suma de $8,500, un gasto que Ellen había cubierto utilizando el cheque certificado de $9,
$600 que yo le había entregado en 2024 para la supuesta reparación estructural de la casa de la piscina. A las 7:30 p.m. de la tarde, mientras Ellen se encontraba en el centro de la pista de césped, vestida con un traje de noche de seda azul y sosteniendo una copa de champaña Dom Perignon junto al presidente del banco local, un hombre de complexión robusta que vestía un traje gris liso cruzó los jardines con paso firme. No era un invitado. Se trataba de un agente de notificaciones judiciales profesionales del estado de Nueva York. El hombre caminó de manera directa, pasando de largo junto a Julian y esquivando al tío Marcus, hasta detenerse exactamente a 1 metro de distancia de mi madrastra. Con un tono de voz monótono y lo suficientemente elevado para que los 3 matrimonios de la mesa de honor escucharan el intercambio, el agente pronunció las palabras de ley: ¿Es usted la ciudadana Ellen Vance, viuda de Charles Vance? Mi madrastra asintió con un gesto de fastidio, ajustando su collar de perlas de cultivo con la mano libre. Sí, soy yo. ¿Qué significa esta interrupción? El notificador extrajo un sobre de Manila sellado de su portafolios y lo colocó firmemente en las manos de Ellen. Por orden de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, queda usted formalmente notificada de la demanda entablada en su contra por ocupación ilegal de bienes inmuebles, fraude financiero y usurpación de funciones de fideicomiso. Que tenga una buena noche. La piel del rostro de Ellen perdió toda coloración en un segundo, adquiriendo el tono exacto del papel pergamino viejo. Sus dedos, decorados con una manicura francesa reciente, comenzaron a temblar mientras rasgaba el sello de seguridad del sobrejudicial. A medida que sus ojos recorrían las primeras páginas de la demanda, donde se detallaba el número de registro del fideicomiso de 1999 y las órdenes de desalojo preventivo, sus labios se abrieron ligeramente, pero ningún sonido articulado salió de su garganta. Su mirada comenzó a recorrer el jardín de forma desesperada, buscando una explicación, hasta que se topó con mis ojos. Yo me encontraba de pie junto al límite del bosque de pinos del ala norte, vistiendo el mismo vestido sencillo de algodón que llevaba puesto la noche en que me expulsó del comedor familiar. Julian, al percatarse de la parálisis de su madre, corrió hacia ella y le arrebató los documentos judiciales de las manos. Su rostro se tornó de un color rojo oscuro y violento a medida que leía los nombres de las partes en litigio. Levantó la cabeza, me señaló con el dedo índice y gritó a través del jardín, interrumpiendo los acordes del cuarteto de cuerdas. ¿Qué clase de broma ridícula es esta, Elena? Esta es la casa de mi madre. Es nuestra propiedad y no tienes ningún derecho a venir aquí con estas mentiras. Avancé hacia el centro del jardín con pasos calculados, firmes y sin prisa. Los 60 invitados al evento se mantuvieron en un mutismo absoluto, sosteniendo sus copas suspendidas en el aire y observando el desarrollo de la escena como si asistieran a una representación teatral de alta tensión. Me detuve exactamente a 1,5 metros de distancia de Ellen y su hijo. Mantuve mis hombros erguidos y mi frecuencia respiratoria completamente controlada. No permití que el enojo elevara el volumen de mi voz un solo decibelio sobre el nivel de una conversación formal de negocios. Esta propiedad nunca fue de tu madre, Julian, y jamás les perteneció a ninguno de los dos. Estas 42 hectáreas están bajo la propiedad jurídica exclusiva del fideicomiso familiar Vance desde el año 1999, y yo soy la única heredera universal y fideicomisaria legítima desde el día en que falleció mi padre. Tienen un plazo improrrogable de 30 días naturales para desalojar cada una de sus pertenencias personales de esta finca. Si el día 2 de septiembre a las 8:00 am queda un solo objeto de su propiedad dentro de estas paredes, el alguacil del condado ejecutará la orden de lanzamiento forzoso y saldrán de aquí bajo custodia policial. Ellen intentó articular una respuesta de autoridad, pero su voz se quebró en la primera sílaba, revelando una vibración de pánico absoluto que destruyó por completo su fachada de matrona de la alta sociedad. Elena, por favor, somos tu familia. Tu padre jamás habría permitido que destruyeras nuestro hogar de esta manera tan fría. La miré fijamente a los ojos, sin desviar la vista ni un solo milímetro. Mi padre está muerto, Ellen, y tú misma me lo recordaste en este mismo lugar hace unas semanas. Si no tengo la liquidez para costear el estilo de vida de los Vance, soy bienvenida a buscar alojamiento en otra parte. Resulta que, tras revisar las auditorías de las cuentas de mi abuelo, la que no puede permitirse vivir en esta finca eres tú. El tío Marcus dio un paso hacia atrás, guardando el documento resumen que había recogido de la mesa, mientras los invitados comenzaban a retirarse hacia el estacionamiento en un desfile silencioso de trajes de etiqueta y vestidos de gala. Sección 7, Aftermath and Consequences, la batalla legal en los tribunales del estado de Nueva York, no llegó a extenderse debido a la naturaleza irrefutable y blindada de la documentación presentada por nuestro bufete.
Los asesores legales que Ellen contrató utilizando los últimos recursos de la cuenta de inversión de Julian intentaron establecer una línea de defensa basada en el principio de prescripción adquisitiva por ocupación prolongada de buena fe. Pero la existencia explícita de las cláusulas restrictivas redactadas por mi abuelo Arthur en el instrumento de 1999 anuló de forma fulminante cualquier posibilidad de debate jurídico. El 14 de octubre de 2025, el juez de circuito del distrito firmó la resolución definitiva de lanzamiento y la orden de restitución total del bien inmueble a mi favor. Se fijó la fecha del 1 de noviembre como el límite absoluto para la desocupación voluntaria de la propiedad. Julián intentó comunicarse conmigo mediante 17 llamadas telefónicas documentadas durante las últimas 2 semanas del mes de octubre. Utilizó tonos que variaban entre la indignación corporativa y la súplica desesperada, argumentando que trasladar a su madre de 65 años durante las primeras heladas del otoño del norte del estado representaba una crueldad innecesaria. No respondí a ninguna de sus llamadas. Procedí a bloquear su número de teléfono celular, así como la línea de la oficina del tío Marcus y las cuentas de redes sociales de cada uno de los primos que habían permanecido sentados en la mesa del comedor observando el llanto de mi hija sin mover un solo dedo. Los abogados de Julian enviaron una propuesta formal de acuerdo extrajudicial por escrito, ofreciendo la devolución íntegra de los $24, 600 que me habían sustraído de forma fraudulenta, con un interés acumulado del 8% anual, a cambio de que se me permitiera otorgar un contrato de arrendamiento vitalicio a Elem para la cabaña de la casa de la piscina por la cantidad simbólica de $1 mensual. Remití el documento original a mi abogada Diane, quien respondió a la contraparte con una sola oración en papel membretado. Nuestra representada exige la desocupación absoluta y total de las 40 y 2 hectáreas en la fecha civil determinada por el tribunal. El 1 de noviembre de 2025, me instalé en la terraza perimetral de la residencia principal acompañada por Maya. Un camión de mudanzas de la empresa Weaton World Wide Moving se encontraba estacionado sobre el camino de grava de la entrada principal. Ellen se limitaba a observar desde el asiento trasero del automóvil de su hijo cómo 2 operarios de mudanza cargaban sus sofás de terciopelo Chesterfield, sus vitrinas de caoba y las cajas de cartón que contenían su vajilla personal. El rostro de mi madrastra reflejaba el impacto del paso del tiempo. La rigidez de sus facciones había desaparecido por completo, sus hombros se mostraban caídos y vestía un abrigo de lana gris que parecía quedarle 2 tallas más grande de lo normal. No levantó la vista hacia la terraza ni una sola vez durante las 4 horas que duró el procedimiento de carga. Al cerrarse las compuertas traseras del camión, Julian encendió el motor de su vehículo y abandonó la propiedad de los Vance de forma definitiva. Ya no contaba con el personal de servicio que yo financiaba con mis horas de tutoría nocturna. Ya no poseía el cuaderno de contabilidad negro para calificar el valor humano de los miembros de la familia. No le quedaba absolutamente nada más que el recuerdo de una propiedad histórica que había administrado mediante la tiranía y que había perdido por su propia soberbia. La estructura del clan familiar extendido se desintegró por completo en las semanas posteriores a la ejecución del desalojo. El tío Marcus me envió una carta formal redactada a máquina 14 días después, utilizando el membrete de su bufete en Manhattan. En el texto, afirmaba que él siempre había albergado serias sospechas sobre las irregularidades con las que Ellen gestionaba las cuentas bancarias del patrimonio familiar, pero que había optado por la no intervención para evitar conflictos internos entre hermanos. Archivé la correspondencia en la papelera de mi oficina sin redactar una sola línea de respuesta. Su petición de disculpas carecía de valor moral porque no emanaba de un remordimiento real por el daño causado a mi hija, sino de la preocupación pragmática de haber perdido el acceso gratuito al muelle y a las instalaciones de la finca para los retiros corporativos de verano de sus socios de Nueva York. Ninguno de ellos volverá a recibir una invitación para cruzar el acceso principal de esta propiedad mientras yo siga con vida. Section 8, Closing Reflection, ha llegado el mes de mayo del año 2026. Los macizos de flores silvestres y los tulipanes están floreciendo a lo largo del sendero de piedra que desciende hacia el muelle, y el viento de la tarde trae consigo el aroma limpio del pino fresco, el agua del lago y la madera de cedro de la terraza. El dormitorio de mi hija Maya ya no es el sótano húmedo con piso de hormigón ni el antiguo cuarto de servicio ubicado detrás del extractor de la cocina. Ella ocupa hoy la suite principal del ala este en el segundo piso, la habitación espaciosa con balcón de hierro forjado que ofrece una vista directa hacia la línea del horizonte donde el sol emerge cada mañana sobre las aguas de Oakridge.
Su inhalador de rescate para el asma permanece guardado en el fondo del cajón de la mesa de noche, completamente sin usar desde hace 6 meses, debido a que la estructura completa de la casa fue sometida a un proceso de remediación ambiental industrial que eliminó hasta la última espora de moho de los cimientos del edificio. Cuando analizo con frialdad los años de humillaciones sistemáticas, las noches pasadas bajo la lona de la tienda de campaña en el lodo y los insultos proferidos en las cenas familiares, comprendo que el precio más alto que pagué fue perder la creencia ingenua de que los lazos de consanguinidad garantizan la protección y el respeto mutuo. Esa fue una pérdida dolorosa, un proceso de duelo que transformó mi perspectiva del mundo, pero reconozco que era un paso indispensable para alcanzar mi madurez personal. A cambio de ese desengaño, obtuve un activo de un valor incalculable, una comprensión matemática y absoluta del concepto de responsabilidad y justicia legal. Aprendí que el silencio ante el abuso es una forma de complicidad activa y que la verdadera autoridad no se manifiesta mediante explosiones de temperamento, amenazas verbales o demostraciones públicas de opulencia financiera. La auténtica fuerza reside en la capacidad de mantener la compostura bajo el fuego, poseer los títulos legales de tu propia existencia y tener la determinación inquebrantable de ejecutar las leyes necesarias para salvaguardar la integridad de los seres que dependen de ti. Mi nombre es Elena Vance. Soy la única propietaria legal de esta finca histórica. Soy la administradora absoluta de mi propio destino y soy, por encima de cualquier otra consideración de este mundo, la protectora inquebrantable de mi hija.